Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos con el compañero Guillermo Ciro, que nos ha dado el sí para esta primera entrevista de nuestro canal Las 20 Verdades. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, la primera es la mejor, ¿no? Seguramente, sí, 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 seguramente, seguramente. Guillermo, quería comenzar esta entrevista. eh, Bueno, que nos comentes en realidad un poquito a qué te dedicas. Estuve leyendo un poco lo que es tu currículum y la verdad que muy interesante. Bueno, yo soy contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas de profesión. De vocación y de actividad soy industrial y de pasión soy dirigente gremial empresarial. Soy peronista, vengo de una familia radical, Mira, soy hijo, mi papá fue candidato a intendente en la ciudad de La Plata por el radicalismo. Vengo de una familia de comerciantes de la ciudad de La Plata. Nosotros, Córdoba, nos une, a mí personalmente, pero a mi familia nos une un gran amor que es el rastrojero. Es más, yo hoy estoy recuperando un rastrojero modelo 73 que me regalaron unos amigos de Villa María, Sandro y David de la Cooperativa del Sol, una cooperativa de trabajo con la cual trabajamos muy bien, es gente muy buena, de mucho trabajo, y que realmente yo ya, viste, cuando pasás de la amistad a la hermandad, bueno, son los hermanos que he elegido, son cordobeses y de Villa María, y son peronistas, ¿verdad? y Uno no podría tener otra cosa que no sea peronista. tal cual, tal cual, tal cual. Em, ¿Tenés tus primeros recuerdos de cuando elegiste ser peronista? Ya que me contás que venís de una familia radical. Sí, tengo, mirá, cuando empezó la democracia, en realidad en el año 73, 74, yo estaba en la primaria, y yo hacía los deberes en el tablero un rastrojero, o sea, a mí me iban a buscar al colegio, y como mi papá y mi mamá trabajaban en una agencia de rastrojeros oficiales, nosotros éramos los concesionarios oficiales de rastrojero, y yo heredé de mi papá la pasión hacia la gremial empresaria. Mi papá era el presidente de la Asociación de Concesionarios de Rastrojeros. Yo por ahí presumo que vos como cordobés sabés lo que es un rastrojero, y por ahí la gente o tu edad no tiene ni idea de lo que es el rastrojero. Te comento dos cositas. Yo en realidad no soy cordobés, Ah, bueno. vivo acá hace 11 años. Yo en realidad soy del sur, de Río Gallego, de la provincia de Santa Cruz, pero sí vivo acá, estudio y trabajo. Eh, Entiendo que el rastrojero me hablas del auto. Sí, es la camioneta, fue la pick-up que se desarrolló durante el gobierno de Perón, después de la Segunda Guerra. Nos mandaron motores como pago del trigo que nosotros le mandamos. Nos mandaron motores de tractores, motores que no sabíamos de qué era. Y entre eso hicimos el Pampa, que fue el primer tractor de origen nacional, y el rastrojero, que empezaron a jugar a partir del motor en lo que es las industrias mecánicas del Estado, IME, que estaba en Córdoba, y que después, en el año 79, la Claro. destruyeron como política del consenso de Washington, eh, para supuestamente incrementar la producción de los pucará, y en realidad fue una operación de la Embajada de Estados Unidos. Por eso hoy estamos tan preocupados por las operaciones que están haciendo con el candidato del oficialismo, la Embajada de Estados Unidos, porque ellos operan para sus intereses y no para los nuestros. Y el problema que tiene la Argentina es cuando alguien opera para los intereses de otros países y no para los nuestros, ¿no? Así que, bueno, el gobierno militar en ese momento suspendió la producción. Mi papá, como te digo, era el presidente. Nosotros teníamos 4 agencias de auto. Mi papá era el presidente de la Asociación de Concesionarios, se enteró por los diarios, y
para un comerciante, para un industrial, para un pyme, su empresa es todo, es su vida. Nosotros, nuestra familia se construyó en el marco del negocio. Mi papá me había llevado a practicar, por decirlo de alguna manera, mi vacación de invierno era ir a lavar piezas al taller de la agencia de mi papá. Y yo recuerdo, yo tengo 59 años, recuerdo discusiones entre mi papá y mi mamá, porque mi mamá le decía que me deje disfrutar de las vacaciones del primario, ¿no? Claro, como un Y niño. mi papá le decía que yo soy el hermano menor de 4 hermanos. Y mi papá me decía que si yo en algún momento quería conducir el negocio, lo primero que tenía que saber era cómo lavar una pieza de un auto y no empezar como dueño de un negocio. Porque eso es lo que lleva a que la primera empresa la generen los dueños, la segunda generación la desarrolla y la tercera generación la funda. En el caso de mi empresa, la primera generación fue mi abuelo, que era carbonero y después empezó a vender autos usados en la ciudad de La Plata. La segunda generación fue mi papá, que fue hijo único, tenía 6º grado. Y la tercera generación somos mis 4 hermanos, en donde yo no estuve, no llegué a estar en la empresa. Me dediqué a otro sector porque se había cerrado antes y después, bueno, nos cerraron y nos dejaron sin autos que vender con 80 trabajadores, así que tuvimos que empezar a trabajar. De toda una vida trabajando en algo y una decisión política de un gobierno de facto hizo que mi papá se muera de depresión y que nosotros nos quedamos sin que vender, ¿no? Pero volviendo al tema, es uno de los desaparecidos de la dictadura que nadie lo cuenta. Y yo, si bien reivindico la lucha de aquellos compañeros que lo hacían por doctrina, por militancia, no reivindico el uso de la violencia, pero sí reivindico la lucha y la militancia. Yo creo que la dictadura vino por un modelo económico y que realmente hay muchos pymes que son víctimas de ese modelo económico que nunca se los recuperó, nunca se los indemnizó, nunca se los recibió y mucho menos tener en cuenta. Yo cuando era muy chico, al lado, cuando empezó en el 73, había una unidad básica al lado de la agencia, y yo era amigo de los muchachos, de los compañeros, era un nene. ¿Recordás Entonces, el nombre cuando de la yo iba unidad de básica? hacer los deberes, hacía los deberes, y después salía a la calle, en esa época se podía jugar en la calle, y hablaba con los muchachos, con los compañeros, y ahí aprendí a cantar la marcha. Y yo cuando le canto la marcha a mi papá por primera vez, mi papá se descompuso. Yo siempre lo cuento. Mi papá, claro, él era un dirigente radical y su hijo menor, con 12 años, le canta la marcha en su casa. Y en ese momento el antiperonismo era muy fuerte. Claro. Y me acuerdo que me preguntó dónde la había aprendido, le dije dónde la había aprendido y bueno, y puteó un rato, pero no me dijo nada. Cuando empiezo la facultad, ya a los 17 años, mi papá era el gran, me insistía mucho, un hombre con mucha experiencia, me insistía mucho porque me decía, mira, lo único que este gobierno y todos los gobiernos que no saben lo que tienen que hacer, no puede embargarte, es el conocimiento. Así que yo lo que único te pido, hijo, que estudie. Nosotros somos 2 hermanos que estudiamos. Uno, mi hermana mayor, que me lleva 12 años, que fue jueza aquí en La Plata, y yo, que soy profesional, docente universitario, ocupé cargos públicos, fui el subsecretario de Comercio Exterior más joven de la provincia de Buenos Aires en la época del Cafiero, porque yo en realidad en el peronismo me inserto a través de los renovadores en la provincia de Buenos Aires, y ahí empecé a militar, participé en las peleas internas dentro, y digo peleas y no internas, dentro del PJ local, hasta que en el 2001, la verdad que me desencanté de la política, seguí trabajando en lo que sabía hacer, que era trabajar en la industria y trabajar en mi profesión y en el comercio. En el 2003 me volví a enamorar Néstor Kirchner. El local de Néstor Kirchner en La Plata lo puse yo, lo pagué yo,
lo Ah, banqué mira. yo, pero yo trabajé con mi actividad. Militaba, pero en realidad no hacía política, sino que apoyaba a un grupo de compañeros que eran de Néstor para que hagan política. Armamos un comando paralelo en La Plata porque en las elecciones de Néstor el PJ local, que públicamente decía que apoyaba a Néstor, trabajaba para Menem, porque el actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires era un confeso menemista, igual que Raúl Pérez, por ejemplo, ¿no? Que es el armador de masa, con quien me une una gran amistad. Eh, Así que, bueno, trabajamos, ganamos. Yo nunca ocupé un cargo público desde ahí, nunca ocupé un cargo público. Esto fue al principio de mi desarrollo profesional. Siempre me dediqué a trabajar en lo mío, en la industria, en la profesión. Y en el 2001 empiezo en la gremial empresarial, empiezo antes en la Cámara de Comercio de La Plata, pero en el 2001 en la Confederación Económica y ahí en las nacionales. Yo estoy en CAME, estoy en la CGE también, con cargo. En la CGE soy vicepresidente de Industria, en CAME soy miembro de la comisión directiva y soy presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 estuve leyendo. Bueno, muchísimas preguntas y muchísimas cuestiones para hablar, ¿no? Primero que nada, Dale. qué qué loco lo que fue, yo lo llamo como la hazaña de Néstor Kirchner y de todos los compañeros, ¿no? En el año 2003, que como dice muchas veces el compañero Moreno, no sabían ni cómo se escribía el apellido y sin embargo termina, digamos, ganando una elección con solamente el 22% de los votos, cuando Menem se baja y termina asumiendo la presidencia y cambiando el país, ¿no? Em, qué Sí, impresionante. ahí tuvo mucho mérito también Dualde, hay que Valde. reconocerlo, Sí, 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 porque sí. Dualde trabajó, Néstor tenía 6 7 puntos, No lo Dualde conocía puso el nadie. aparato y la plata que había que poner. Lamentablemente la política sigue siendo cuestión de plata. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no, uno puede pelearse con la realidad, lo que no puede negarla. Yo me peleo con esa parte de la realidad porque hoy salió una nota, después te la voy a mandar en una radio provincia, la provincia de Buenos Aires, y yo hablo que me preocupa el nivel de plata que tienen las campañas hoy, tanto del oficialismo, ya sea provincial o de la ciudad de Buenos Aires. Después me pregunto dónde saca la plata Bullrich, ¿no? Pero es otra pregunta. Pero bueno, o el gringo desde Córdoba, todos los que ocupan cargos públicos tienen mucha plata para hacer gestión, para hacer campaña. Nosotros no, porque la hacemos desde la militancia y desde la nuestra. O sea, cada cartel que nosotros pegamos, hoy un columnero en alto impacto vale 400 pesos. Cada columnero que ponemos vale 400 pesos y lo pagamos de la nuestra. Yo quiero que lo entienda la gente. Por eso nosotros somos de los que la boleta es muy importante. No andamos regalando la boleta por cualquier lugar, porque la pagamos nosotros, porque todavía, y más allá de las operaciones, la justicia no nos transfirió ningún peso y nosotros el viernes ya vamos a traer la boleta para que los compañeros la puedan distribuir. Es más, en Córdoba y en otras provincias ya, si no te llegó, te va a llegar, porque mandamos primero la boleta porque eso es jurisdicción nacional y se imprimieron primero porque los tiempos fueron mucho más rápidos que en la provincia de Buenos Aires, que desde ya siempre trabajan para que aquellos que tengan aparato después en poco tiempo puedan distribuirlos, mientras que nosotros nos cuesta mucho más porque no pagamos a los compañeros para que militen. Nosotros lo hacemos por convicción. Todo a pulmón. Los fiscales son por convicción, porque esa es la única manera de construir un proyecto que va a transformar la República. Si no, lo que nosotros estamos es comprando la posibilidad de manejar un PBI, un presupuesto nacional. Entonces, estamos poniendo plata para ver de qué manera después la devolvemos. Y no es el caso de principios y valores y de todos los que estamos en principios y valores. Y si alguno cree que es el caso, está en el movimiento y en el partido inadecuado. Cámbiese de partido, porque acá al que agarramos haciendo esto, desde Guillermo y todos los que estamos abajo, cada uno con su rol y su responsabilidad, vamos a decirle que se equivocaron y que se tienen que ir. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual.
Me Guillermo, permitió mandar el mensaje para que adentro del partido lo tengamos claro, pero fundamentalmente la gente sepa por qué debe votar principios y valores. Porque desde Guillermo que viene, yo soy precandidato a senador por la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es Bahía Blanca, Tres Arroyos, es una zona muy rica y que realmente paga el conurbano, paga al conurbano. Se genera la riqueza allá y como los senadores de allá son puestos por un partido con la plata que votan cualquier cosa. Y en vez de agarrar y que, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca, que tuvo una cantidad de tránsito récord de buques por la sequía del puerto de Rosario, le haya quedado la posibilidad de transformar, ya que cada buque paga $57.000 por 12 horas de estadía, de amarra, para transformar la región. Y que sea una región con estructura productiva, no solamente con producción de materia prima, no lo pudimos hacer porque se gasta la plata bueno, en fiesta, en recitales, en la fiesta del calamar, la fiesta del langostino. Bueno, es un problema del pan y circo, ¿no? Que muchas veces lo identifican con el peronismo erróneamente, ya que el candidato a intendente de Bahía Blanca viene del ARI. Como hay tantos que hoy en el kirchnerismo son del ARI y no peronistas, o de otro movimiento, de otro partido, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es de Nuevo Encuentro o es del marxismo y no peronista, ¿no? tal cual, justamente a eso quería ir y quería que le comentes al público por qué Guillermo Moreno y principios y valores y por qué no Unión por la Patria, porque hay mucha gente que, a mi consideración y creo que a la tuya también, erróneamente cree que el peronismo es Unión por la Patria. Y nosotros estamos para decirle, no, miren, estamos nosotros, esto es el peronismo y a un gobierno hay que juzgarlo por sus políticas, digamos. Y este gobierno, si hay algo que no tuvo, fueron políticas peronistas. Sí, ni este gobierno ni el gobierno anterior, la última etapa del gobierno anterior fue muy malo. La verdad que nosotros hemos perdido muchas pymes Tal con el cual. gobierno de Macri, con los últimos 2 años del gobierno de Cristina, que nos llevó a perder. Convengamos que Macri pudo llegar por los últimos 2 años del gobierno de Cristina, ¿no? A partir de la devaluación de Kicillof. Si no, éramos imbatibles, no podíamos perder. Porque en realidad las políticas que aplicamos son políticas peronistas. La política peronista es de producción y de trabajo, no de contención social, sino de justicia social, que es diferente a la contención social. Y sobre todo de equidad. Nosotros tenemos que volver al principio de equidad. Equidad es dar a cada quien lo que le corresponde, y lo que le corresponde por mérito, esfuerzo y trabajo. Si nosotros, como partido y como Estado, debemos garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es fundamental. Y nosotros tenemos, la verdad que tenemos que dar la vida por la igualdad de oportunidades. Pero una vez que tenemos la igualdad de oportunidades, está quien la aprovecha y quien no. Entonces no podemos igualar para abajo, tenemos que apoyar al que la aprovecha y contener y acompañar al que no la aprovechó para que la vuelva a aprovechar. En algunas oportunidades, hasta que algún momento hay que decirle, bueno, mira, hasta acá llegaste, ya no podés vivir sin trabajar, no podés vivir sin estudiar, no podés vivir sin contribuir a la sociedad, porque todos vivimos en sociedad y en mancomunión. Y el desarrollo individual no puede darse si no hay un desarrollo del conjunto. Y para que haya un desarrollo del conjunto, ese que todavía no se incorporó, se debe incorporar. Una de las ¿Por qué verdades, Guillermo Moreno? Te cuento. Yo lo conozco a Guillermo Moreno discutiendo. Yo soy dirigente gremial. Yo claro, estaba en una entidad que es la CGE, en donde discutíamos con él. Yo vengo del sector de la manufactura de cuero y con el sector de la Cámara de Manufactura de Cuero peleábamos mucho porque en ese momento, como la prioridad era el dólar, la moneda, la Argentina tiene un problema de escasez de dólares siempre porque tenemos una balanza comercial y una oferta exportable que viene de materia prima, sino de la industrialización. Hoy estamos peor que nunca, pero siempre hemos tenido ese problema porque siempre tuvimos la discusión
de un modelo agroexportador o un modelo de desarrollo industrial. Cuando empezamos un modelo de planificación y desarrollo industrial, que fue durante el gobierno de Perón, el primer y el segundo gobierno de Perón, vino la Revolución Libertadora que vino para destruir ese modelo de desarrollo industrial. Yo no sé si la gente sabe que la Argentina fue el tercer o cuarto país que tuvo una buena reacción, que fue el Pulqui. Estaba Estados Unidos, estaba Rusia, creo que fue Inglaterra o Francia y nosotros. Y eso es un orgullo para aquel que cree en que la industria es la base para el desarrollo de las naciones. Nosotros debemos empezar a construir cadena de valor, fortalecer la cadena de valor y ser muy eficientes, 20, 30 cadenas de valor que podemos serlo, y el resto trabajar en un acuerdo con aquellos países en la complementación con aquellas cadenas de valor que nosotros no podemos ser eficientes. Entonces, debemos trabajar con un modelo industrial. Guillermo, cuando nosotros se lo planteamos, y él iba porque tenía un problema de desajuste en la balanza de pagos y en la balanza comercial, y fue a acomodar eso. Por eso armaron y se desarrolló la Secretaría de Comercio, que había sido destruida por Cavallo. Al principio lo que hacía te decía, bueno, si vos querés importar un dólar, tenés que exportar un dólar. Si no, no tenés dólar para importar. Porque también teníamos un dólar por deficiencia energética, que teníamos un dólar oficial y un dólar paralelo. Que no es lo que es ahora, pero también había diferencia. Hoy en día tenés 30 Bueno, tipos de cambio. claro, bueno, hoy tenemos, bueno, hoy no tenemos, hoy la verdad que en realidad uno, mira, yo después, si tenemos tiempo, te voy a contar un cuento que me hizo Caló. Y que yo aprendí mucho con Caló, quien fuera secretario general de la UON, en el proceso de una paritaria. Pues yo he participado en diferentes paritarias por mi rol gremial. Eh, Nosotros hablamos con Guillermo y le decíamos que si él nos permitía exportar el cuero para importar la cartera confeccionada y encima con su facturación, porque también tenemos nosotros, hay empresarios buenos y empresarios malos. Normalmente el que no paga salarios, que nosotros le llamamos las cuevas, es el tipo que gana y aprovecha la oportunidad del negocio, que no invierte, no entierra capital, como le decimos nosotros, que es comprar maquinarias y tener trabajadores registrados, y que hoy conviene importar cartera, mañana conviene importar auto, pasado conviene exportar chupetines y exportar chupetines. Pero que no hace del desarrollo de una actividad y en la construcción de una actividad como sector. Y esa gente hace cualquier cosa. Nosotros debemos recordar que la Revolución de Mayo fue por los contrabandistas porteños. O sea, la Revolución de Mayo y las invasiones inglesas estuvieron apoyadas siempre por una casta de contrabandistas porteños, que sigue estando. Y no hablo en contra de los porteños, hablo en contra de los contrabandistas. Tal cual, tal No cual, sé si tal soy cual. claro. Sí, sí, sí. Hay contrabandistas porteños, cordobeses, bonaerenses, tucumanos, salteños y de todos los países, sobre todo los países limítrofes. Ese tipo de políticas nos estaba destruyendo el sector, un sector que habíamos logrado exportar cerca de millones de dólares, de $1.000 millones. Lo hablamos con Guillermo, primero fue una discusión dura, porque él lo que nos explicaba es que su función era que haya dólares para poder pagar el proyecto de las islas de Ushuaia, de importar, pagar para importar parte de tecnología, armarla nuevamente en Ushuaia y Vaya, venderla a Continente sin impuestos. Lo planteó así porque es así. Pagamos más caro porque lo que está armado lo tiene que desarmar. Lo armamos tecnológicamente en Ushuaia, subvencionando toda la sociedad para que haya esta industria en Ushuaia, y después todo pagamos más caro porque es una decisión política que yo puedo llegar a discutirla, pero sí creo que debe haber actividad industrial en Ushuaia, tal porque si no cual. estaríamos en un problema. Lo que tenemos que ver es después cómo, qué y dónde, ¿no?
el litio puede ser uno de los sectores con los cuales nosotros deberíamos mandar y hacer las baterías para todo el mundo en Ushuaia de litio. Pero eso es otro tema, es un tema que algún día cuando quieras empecemos a hablar de esa cadena de valor que yo te digo. Nosotros le explicamos que lo que nosotros necesitábamos era controlar el ingreso de productos subfacturados. ¿Qué quiere decir subfacturado? Una cartera que en el mercado vale $100, la traían a $5, la pagaban un poco más, pero denunciaban que la pagaban a $5 con anuencia o con desconocimiento del vista de aduana, pero pagaba impuestos por $5, mientras que nosotros, nuestro costo de fabricación de esa cartera era $70 y pagábamos impuestos por $70, por consiguiente no podíamos competir. No podían Él lo competir. entendió, no solamente que lo entendió, sino que nos apoyó y rápidamente logramos, con el apoyo y la gestión de Guillermo, trabajar con vista de aduana de la Cámara, tanto de calzado como de la manufactura de cuero, para que no haya subfacturación y para que haya un comercio leal, para que no haya deslealtad comercial y para que no haya un delito, que es plantear un valor menor del que hay para no pagar impuestos y por consiguiente eso es una competencia de él. Rápidamente, con esa gestión, por más que la corporación de aduana y las cuevas nos hacían abrir las latas, como le llamamos nosotros a los containers, a las 4 de la mañana, nos cambiaban de lugar, nos cambiaban el horario, habíamos armado 4 equipos, y la verdad que Guillermo es el hombre que todo el mundo cree que es, pone lo que hay que poner y nos facilitó esto para empezar a trabajar. Y salvo un sector. Desde ya que de entrada él no era parte de lo que nosotros le planteábamos, pero lo entendió. Como también lo entendió con el sector de los panaderos, como lo entendió con el de los almaceneros, como lo entendió con muchísimos sectores en los cuales iba y se le planteaba la problemática y él, en un trabajo conjunto, con la verdad, no le mientan a Guillermo, consejo personal, no le mientan a Guillermo, no me mientan a mí y no le mientan a nadie, porque uno con la verdad puede manejarla. Lo que no puede manejar es la mentira. Entonces, con eso nosotros logramos la década ganada, en donde la verdad ahorrábamos en pesos, planificamos, importamos equipamiento, importamos bienes de capital, los pusimos a trabajar, desarrollamos un sector pujante hasta el 2014. Cuando vino la devaluación, nosotros tuvimos un problema, teníamos mercadería en tránsito, nos aumentaron los costos un 30, un 40%, que después se llevó al 100%. Bueno, fue un desastre que hizo Kicillof y nos costó perder las elecciones, pero además perder un modelo de construcción de país que ya estaba agotado y que empezaba un segundo paso, que era el desarrollo de un modelo de producción de bienes y servicios, ya que la Argentina hoy, uno de los grandes problemas que tiene, está subproducida. Nosotros debemos multiplicar la producción en 5 años al doble. Nosotros tenemos que duplicar el PBI en 5 años. Y para eso hay que trabajar el doble. Y para eso hay que generar las condiciones para la inversión a mediano y largo plazo con políticas de Estado y con políticas peronistas que hacen a la producción y a la garantía de la propiedad privada. Cosa que la verdad que este gobierno no lo ha garantizado, porque cuando vos tenés una política y te cambia la regla de juego durante todo el proceso de planificación e inversión, bueno, es por eso que hoy en la encuesta neta de expectativa de empleo somos el país último con una expectativa de contratar solamente un 6% de los encuestados creen que en los próximos 3 meses van a contratar a un empleado, mientras que Brasil hay un 50%, Chile un 40%, Colombia un 30% y así todos los países creen que van a contratar nuevos empleados porque están en proceso de desarrollo y de crecimiento a través de la inversión. La Argentina, lamentablemente, eso lo hemos perdido. Tal cual, aparte es un beneficio para todo el país porque creo, digamos, que un nuevo empleado, ¿no? Un nuevo trabajador es un plan menos. Este, Sí, desde ya. La mejor manera de atacar la desocupación, porque el plan es el modo de contención. Yo no estoy en contra de los programas o de los planes. Sí creo que deben ser por un tiempo acotado
y deben tener un objetivo muy claro, que es reinsertarlo laboralmente. Para que un trabajador que hoy está cobrando un programa se reinserte laboralmente, lo primero que tenemos que hacer es que haya un nuevo puesto de trabajo. Y el nuevo puesto de trabajo no puede ser el Estado, tiene que ser del sector privado. Para eso tiene que haber inversión, tiene que dar las condiciones para que haya inversión, tenemos que facilitar la inversión y no tenemos que castigar al que trabaja y genera trabajo como se castiga hoy. Pero además de eso, tenemos que capacitar a ese trabajador que está fuera del sistema, porque la verdad tenemos que capacitarlo. Y también tenemos que empezar a capacitar y con una visión y una planificación en educación, a los chicos que hoy están entrando en sala inicial, primer grado de jardín de infantes, o sea, con 3 años, porque dentro de 15 años van a ser los trabajadores de 18 años. Entonces tenemos que empezar a planificar un país productivo. No podemos pensar solamente en vivir de la emisión de la plata mangueada o pedida de la timba y no del trabajo. Y para eso necesitamos gente que sepa trabajar, que sepa la diferencia. Yo me río cuando Guillermo dice saber la diferencia entre una factura y un remito. Es verdad, tenemos los funcionarios que tenemos hoy, pero también los que tuvimos en la gestión anterior, que eran los gerentes de relaciones institucionales, no los CEO, los que laburaban. ¿No sabían lo que era Eh, la diferencia entre un remito y una factura? no conocían el remito de una factura, no saben lo que es un remito. Hoy no saben lo que es un remito de una factura. No saben lo que es una cadena corta o una cadena larga. No saben lo que es hacer un cheque, porque firmar un cheque no es hacer un cheque. Cuando uno hace un cheque, uno tiene que ver cuándo va a tener, cuál va a ser el plazo en el cual le va a poner la fecha de vencimiento, porque yo voy a tener que tener la plata para pagar ese cheque. Claro. Entonces, yo tengo que hacer un cash flow, tengo que hacer un flujo de caja, tengo que agarrar el libro de caja y de cheque, el libro de banco que se le llama, ¿no? Estos son todos sistemas informáticos, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, el libro de banco y ver cuánta plata me entra por cheque cobrado y cuánta plata yo tengo que pagar. Y ahí yo sé cuándo puedo dar el cheque. Cuando yo tengo que cambiarle un cheque a un cliente que vino rechazado o me pide que no lo presente porque no lo puede pagar más de una vez, yo se lo voy a cambiar por un cheque de tercero, no por el cheque de él. Porque si yo se lo cambio por el cheque de él es una promesa de pago, mientras que yo se lo cambio por cheques de terceros son cheques laburados. Todo eso que te lo da la experiencia, el vivir en la Argentina, yo imagínate, yo me recibí a los 22 años, soy un joven profesional. Yo estudié mucho y estudio mucho en la vida. Pero yo a los 16 años ya tenía un comercio. A los 16 años yo estaba en la secundaria y trabajaba en un comercio de mi familia, pero a los 18 años ya tenía mi propio comercio. Entonces, yo soy un viejo pyme y un joven profesional en cuanto a mi vida, ¿no? Y tengo 37 años de profesión ya tengo muchos años, he vivido todas. Lo único que me faltaba vivir fue la pandemia. Y la viví siendo presidente de una institución con 67.000 pymes, en donde yo tengo pymes que se quitaron la vida porque no podían pagar los salarios. Por eso yo me enojo mucho cuando aparece un secretario de comercio y dice que el comercio de proximidad es el responsable de la inflación. Evidentemente, claro, él se preocupa más en comprarse traje de 450.000 pesos que en saber qué es lo que le pasa o que le puede llegar a pasar al gallego de la esquina cuando él en cadena nacional comete esos errores. Porque yo tengo asociados a mi entidad que después un cliente le hacía responsable que él no podía comprar la leche para sus hijos, porque le decía que él aumentaba el precio. Y él le mostraba la factura, mirá, esto es lo que la Serenísima me cobra, a su mes y esto es lo que me bajó, y vos fijate que yo estoy trabajando a pérdida. Y sin embargo, no, pero si lo dice el secretario, claro, la gente sigue creyendo cada vez menos en la gente que sale en televisión. Así que por eso a mí me da mucho dolor que al sector pyme no se los tenga en cuenta desde la política, salvo el sector de principios y valores, el partido de principios y valores y el modelo peronista. Yo no sé si la gente sabe que Perón llegó a pensar, que yo adhiero, y yo creo que es lo que tenemos que hablar, un servicio comercial exterior de empresarios.
¿Cómo sería No de eso? funcionarios burócratas que hacen estadística, sino de empresarios que agarren la oferta exportable de la República Argentina desde las embajadas y salgan a vender los productos argentinos. No lo pudo implementar porque vino el golpe de allá. Pero también en el 73 con Helbar se intentó hacer y bueno, desde ya que lo mataron a Rucci y ahí empezó el principio de la cadencia. Y no lo mataron los militares, lo mataron la izquierda peronista. Esta izquierda peronista que muchas veces se levanta y que ha cometido grandes errores, inclusive desafiando al general o desafiando un modelo de producción y de trabajo. Por eso yo creo que hoy hay que votar a principios y valores, hay que votar a un modelo peronista, porque es el modelo de producción y de trabajo, no de contención social. Yo sé que hay gente que me dice, yo no soy vago, yo cobro un plan porque no tengo trabajo. Bien, el problema no lo tiene quien cobra un plan, el problema tiene quien utiliza pagar un plan para contener a alguien y que, como yo le pago, que no tenga ningún reclamo y que no tenga ningún derecho. Esa gente tiene derecho a ser feliz. Tal cual. Yo les puedo asegurar a la gente que hoy trabaja y que muchas veces habla mal de la gente que tiene un plan, que esa gente tiene el sufrimiento en la cara y esa gente no es feliz, porque la felicidad no es solamente la subsistencia, es la construcción de una vida con sueños, con proyectos. El trabajador que planificaba sus vacaciones a través de sus hoteles sindicales estaba construyendo una vida y su felicidad. Hoy lamentablemente tenemos trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza.